Cordial saludo, compañeros, tutor. Mi nombre es Jairo Enrique Castro Oliveros, estudiante de Ingeniería Electrónica, inscrito a la sede de Girardot y pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Inscrito en el grupo 301303 Alfa-4 de algoritmos. El día de hoy empezaremos con una definición de algoritmos, a la cual podemos decir que un algoritmo es definido como la secuencia de instrucciones que representa un modelo de solución para un determinado tipo de problema. Estas instrucciones se inscriben de acuerdo a las reglas sintácticas suministradas por el lenguaje de programación. Para ello, tenemos un esquema básico del desarrollo de un algoritmo, el cual es problema, diseño de algoritmo y de programación de computadora. A eso alude que un algoritmo es la secuencia de operaciones detalladas y no ambiguas que al ejecutarse paso a paso conducen a la solución de un problema. Entre otras palabras, es un conjunto de reglas para resolver cierta clase de problemas. Para ello tiene ciertas características, las cuales deben ser preciso, definido, ser finito, notación, corrección y eficiencia, donde cada una de ellas tiene una definición muy importante. Empecemos con ser preciso. Esto significa que las operaciones o pasos del algoritmo deben ser desarrollados en un orden estricto, ya que el desarrollo de cada paso obedece un orden lógico. Cuando hablamos de definido, el resultado de la ejecución del algoritmo depende exclusivamente de los datos de entrada, es decir, siempre se ejecuta el algoritmo con el mismo conjunto de datos y el resultado siempre será el mismo. Cuando hablamos de finito, esta característica implica que el número de los pasos de un algoritmo, por muy grande que sea y complicado el problema, debe ser limitado. Todo algoritmo, sin importar el número de pasos que incluya, debe llegar a un final. Para hacer esto evidencia, se representa que el algoritmo siempre incluye los pasos de inicio y final. Cuando hablamos de notación, el algoritmo debe ser entendido por cualquier persona interesada. Es necesario que se exprese en alguna de las formas comúnmente aceptadas. Esto con el propósito de reducir la ambigüedad propia del lenguaje natural. Entre las notaciones más conocidas estamos hablando de pseudocódigos, diagramas de flujo y diagramas funcionales. La corrección: el algoritmo debe ser correcto, debe satisfacer la necesidad o solucionar el problema para el cual fue diseñado. Debe garantizar que el algoritmo logre su objetivo. Cuando hablamos de eficiencia, se habla de eficiencia y complejidad del algoritmo para evaluar los recursos de cómputo que requieren cuando se almacenan datos y para ejecutar operaciones frente al beneficio que ofrece. Las clasificaciones de los algoritmos son secuenciales, condicionales y repetitivos. Cuando hablamos de los tipos de algoritmos son cualitativos y cuantitativos. Cuando son cuantitativos, hablamos de que son todos los que se utilizan los números para definir su proceso. Cuando hablamos de cualitativos, son todos aquellos que describen los pasos utilizados con palabras. Cuando hablamos del lenguaje de algoritmos, son no gráficos y gráficos. Los gráficos son los de representaciones gráficas en operaciones a realizar a un algoritmo, un diagrama de flujo. Los no gráficos son representaciones descriptivas de operaciones de un algoritmo o un pseudocódigo. Pueden expresarse de las siguientes formas: de lenguaje natural, simbólico y lenguaje gráfico. El lenguaje natural son los términos del lenguaje natural en forma de expresar el algoritmo. El lenguaje simbólico son las formas de representación del algoritmo que permiten la introducción a un programa de estructura, y el gráfico son las formas de describir la secuencia de paso a paso del diagrama que se denomina diagrama de flujo. Cuando hablamos de un pseudocódigo, se define como lenguaje de especificación del algoritmo, de acciones simples y sentencias de control. Las acciones simples son denominadas instructivos primitivas, donde el procesador se ejecuta de forma inmediata.
Cuando hablamos de sentencia de control, son llamadas sentencias de control cuando están estructuradas y controlan un flujo de ejecución de instrucciones. Gracias por su atención.